En medio de un vasto y desolado desierto, donde el viento levantaba remolinos de arena y el calor abrasador parecía no dar tregua, se encontraba una joven llamada Sara. Había llegado hasta allí buscando respuestas, huyendo de un pasado lleno de dolor y de un presente que la abrumaba. En su corazón cargaba el peso de muchas preguntas. ¿Por qué la vida era tan difícil? ¿Por qué parecía que todo lo que tocaba se marchitaba? Sara había perdido mucho en poco tiempo: su trabajo, a su mejor amiga y, lo más doloroso, a su madre. El dolor se había vuelto su compañía constante y la esperanza era un eco lejano que apenas podía recordar. Decidió viajar al desierto para encontrar paz o al menos silencio. Tal vez allí podré escuchar algo, pensó, pero lo que encontraba era un entorno hostil que reflejaba su interior, seco, estéril y solitario. Una mañana, mientras caminaba sin rumbo fijo, vio algo que le llamó la atención. En medio de las dunas, donde no parecía haber más que arena y piedras, se levantaba una rosa solitaria. Era pequeña y delicada, pero su color rojo intenso contrastaba con el marrón monótono del desierto. Sara se acercó incrédula. ¿Cómo es posible que algo tan hermoso crezca aquí?, se preguntó mientras se agachaba para observarla de cerca. El tallo era delgado pero firme, y los pétalos parecían brillar bajo el sol abrasador. A su alrededor no había agua ni sombra, nada que explicara su existencia. Con cuidado, tocó uno de los pétalos y una sensación extraña llenó su corazón. Era como si aquella rosa le estuviera hablando, recordándole algo que había olvidado. Permaneció allí por horas, contemplando la flor y pensando en su propia vida. Finalmente, decidió quedarse cerca para entender cómo era posible que esa rosa viviera en un lugar tan inhóspito. Al día siguiente, Sara comenzó a excavar con las manos alrededor de la rosa, buscando alguna explicación. No tardó mucho en encontrar algo sorprendente. Las raíces de la flor eran profundas y se extendían hacia una pequeña fuente subterránea de agua. Aunque invisible en la superficie, aquel manantial escondido era suficiente para mantener viva a la rosa. La joven se sentó junto a ella y por primera vez en mucho tiempo lloró. Sus lágrimas no eran solo de tristeza, sino también de alivio. Si esta rosa puede sobrevivir aquí, ¿por qué yo no podría?, pensó. Y en ese momento, sintió que Dios le hablaba a través de esa flor. Sara comenzó a reflexionar sobre las raíces de su propia vida. Durante mucho tiempo había estado enfocada en las circunstancias externas, en las tormentas que la habían golpeado, pero nunca se había detenido a considerar la fuente de su fortaleza. Se dio cuenta de que, al igual que la rosa, ella también necesitaba hundir sus raíces en algo más profundo, algo que no dependiera de las condiciones externas. Y entonces recordó las palabras que su madre le había dicho muchas veces: cuando todo parece perdido, busca a Dios. Él es el manantial que nunca se seca. Esa noche, Sara oró como no lo había hecho en años. Fue una oración sincera, llena de dolor y también de esperanza. Pidió fuerzas para seguir adelante, sabiduría para entender el propósito de sus pruebas y paz para aceptar lo que no podía cambiar. Mientras oraba, sintió una paz que la envolvía, una certeza de que no estaba sola. Los días siguientes, Sara volvió a la rosa cada mañana. La cuidaba, le hablaba y pasaba horas contemplándola. Poco a poco, empezó a ver su vida de manera diferente. Comprendió que las dificultades que había enfrentado no eran el final de su historia, sino parte de un proceso para hacerla más fuerte y acercarla a Dios. Las tormentas que había vivido habían erosionado todo lo superficial, pero también habían revelado la fuente profunda que siempre había estado allí: su fe. Una mañana,
Mientras Sara estaba junto a la rosa, llegó un viajero que también parecía perdido. Era un hombre mayor, con un rostro marcado por los años y los problemas. Al ver la rosa, se detuvo y exclamó: ¿cómo es posible que algo tan hermoso crezca en un lugar como este? Sara sonrió y compartió con él lo que había aprendido. A veces, las cosas más hermosas nacen en los lugares más inesperados. Esta rosa me recordó que, aunque las circunstancias sean adversas, siempre hay una fuente de vida si estamos dispuestos a buscarla. Para mí, esa fuente es Dios. El hombre escuchó atentamente y, al igual que Sara, se sintió inspirado por la historia de la rosa. Antes de partir, le agradeció por compartir su experiencia y le dijo: tal vez esta flor no está aquí solo para ti, sino para todos los que necesitan recordar que la vida puede florecer incluso en el desierto. Con el tiempo, Sara regresó a su hogar, pero ya no era la misma. Había encontrado una nueva perspectiva y una paz que no dependía de las circunstancias. Comenzó a reconstruir su vida, esta vez con raíces profundas en su fe. Cada vez que enfrentaba un desafío, recordaba la rosa en el desierto y el manantial oculto que la mantenía viva. Años después, Sara compartió su historia con muchas personas, inspirándolas a buscar sus propias fuentes de esperanza y a confiar en que Dios puede hacer florecer belleza incluso en los momentos más difíciles. La rosa en el desierto se convirtió en un símbolo de esperanza y fe, un recordatorio de que, con Dios, siempre hay vida, incluso en los lugares más secos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Manantial de Vida. Si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más contenido espiritual.